Estoy aquí con el doctor Bradshaw, famosamente conocido porque es también muy buen actor, ¿verdad? Lo hemos visto en ¿Qué hace hoy un día? ¿Sabes qué hace un día hoy un matemático? ¿Cómo se llama la película donde... ¿Qué hace un matemático? ¿Qué hace hoy en día un matemático, no? Sí, 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 sí. Ah, de veras, ahí aparece. Ay, claro, pues es el protagonista, ¿no? ¿Y de cuándo se supo que Yo ibas a era dar parte del todo? reparto. Yo era parte del reparto. Pero roba cámara, ¿no? No, no, no. No. Bueno, pero estamos platicando y entonces está terminando este simposio de matemáticas en la Academia Mexicana de Ciencias. Ajá. Y entonces, ¿qué sabor de boca le deja? Porque no debe ser un gacho. Muy bueno. La verdad es que yo no tenía mucha esperanza, pero me ha sorprendido muy gratamente. Ha sido, creo, un éxito de mucho público. ¿Pero eran de divulgación las conferencias? Justo en divulgación para gente culta, divulgación para científicos. Pues entonces no es divulgaciones, No, sí, es un chacoteo entre cuates, ¿no? No, para nada, porque para nada, ¿no? Es como ponerse el día, empieza el año y dice vamos a ponernos el día. No, porque son diferentes temas. ¿A cuál es entrado? A las de aquí y a la mesa redonda. Y a las magistrales. Pero hoy aprendí cosas que no sabía, o sea, muchas. Lo que hace. Como lo que platicábamos de Charles Sloan. Snow, digo. A ver, otra vez. Como lo que decía Charles Snow, que incluso dentro de la misma gama están sobreespecializados y ya no se platican. Exacto. Se ven en el pasillo y no dicen. Nos vemos en el pasillo y ya no sabemos. Entonces, y aquí fue con físicos, con astrónomos, geofísicos. Y entonces, nosotros no sabemos bien qué hacen ellos no saben. Entonces, a este nivel también se necesita. Claro, para platicar entre pares, ¿verdad? Ya ni son pares, ¿verdad? Porque unos estudian matemáticas de hace 2000 años y otros hacen matemáticas de hace 3 días. Bueno, pero es lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. No, se entienden porque es el mismo lenguaje. La pregunta del día es, ¿son las matemáticas una ciencia? ¿La matemática es una ciencia? ¿O es el lenguaje de la ciencia? Es el lenguaje de la ciencia. Es una ciencia. Y al mismo tiempo no es una ciencia. O sea, sí, no, claro. Sí, muy bien, ya entramos en la filosofía de la ciencia. Ya estás en la soy y no soy, ser o no ser, ¿a dónde voy? La matemática, yo creo que y eso ya es. Claro, todo ese título personal, todo ese título personal. Está más cerca, está entre las humanidades y las ciencias. Están vueltas a través de la matemática. Es el lenguaje. Es como efectivamente. El español es el lenguaje del arte, pero puede ser en cualquier forma de representación. Pero es un lenguaje que luego aparece en la realidad. Es una maravilla. Es como si las novelas. Es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal que a través del lenguaje descubres el futuro de lo que va a pasar en otras ciencias. Es como si Macondo, por haber sido escrito, fuera a aparecer en la realidad. Pero en algún lugar uno va caminando y se encuentra y dice, es Macondo. Exacto. ¿No? Suponer que Macondo... O Comala. Uno llega y dice, creo que es Comala. Comala somos todos. Yo llegué a Comala. Pero Comala no va a aparecer nunca en la realidad. Es parte de a lo mejor por ahí está, pero hay que buscarlo. ¿Dónde? Es más o menos lo que sucede con las matemáticas, ¿no? Eso es lo que de repente aparece Comala. ¿Cómo se llama coronel? No tiene quien le escriba. Debe de haber alguien que no tiene quien le escriba. Pero eso es un reflejo de la realidad. Da lugar al coronel. Y el coronel después aparece en la bueno, realidad. pero en las matemáticas pudo haber aparecido hace 20 minutos o hace 10 años. En las matemáticas el coronel no. Bueno, no el coronel, pero un día va a aparecer alguien con 4 ojos, 2 arriba y 2 abajo simétricos. Pues sí. Por ejemplo, los seres, ¿no? Estos los extraterrestres, ¿no? que nos imaginamos. Entonces, eso a lo mejor aparece. Y a lo mejor aparecen en formas simétricas diferentes. No diferentes. Porque si aparecen aquí en un espacio de dimensión 3, 4. No, 3. Bueno, de acuerdo. Pero 4. Pero saltándonos. Pero si manejaran bien el tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor tendrían simetrías más
más grandes que los nuestros. ¿Los nuestros qué son? ¿Tres? Nuestra ¿Son dos, simetría es tres, muy cuatro? elemental. Nuestra simetría es muy elemental. ¿De nuestro es uno rojo o uno azul? Es rojo, asterisco. Sí, bueno, si a Hugo tenemos asterisco, pero no voy a andar hablando de eso. Si ¿quién quiere hablar? Del rojo asterisco. Mira, tú traes la simetría de la corbata. No, claro, pero ese es un símbolo indígena. ¿Qué pasó? Ah, sí, que tiene que ir. Vamos a hacer una pausa y esperamos. Ahorita nos vemos. Vicente, ¿sí se apunta a hacer? Hagan clic. Chao.